Muchas gracias Cecilia, gracias de verdad por la invitación, porque yo creo que mucho en la educación en entregar información y hacer llegar información desde la ciencia, la medicina, hacia los papás que están a cargo de niños, y feliz de venir a entregarles información que pueda serles útiles a ustedes o a quienes conozcan ustedes, de manera de poder reconocer esto y evitar en lo posible que tengamos consecuencias o malas consecuencias de un síndrome que está de moda, que es poco frecuente, pero que si es tratado a tiempo podemos tener muy buenos resultados, como lo hemos visto en el hospital junto con Cecilia, ¿cierto? Yo soy Lorena Tapia y un poco enfoqué esta presentación en los padres de la Fundación Corazones Luchadores, sabiendo también y esperando y creyendo que ustedes también han leído y son personas bien proactivas en la salud de sus hijos, por lo tanto, puede ser que haya algunas diapositivas que puedan ser un poquito más complicadas, si les merecen dudas me preguntan, pero yo igual voy a tratar de explicarle un poquito más allá para que vayamos profundizando un poquito más en el tema. Bueno, vamos a hablar entonces de este síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico que se llama PIMS en siglas en inglés, o SIM-P, o también en español, o lo pueden encontrar como SIM-C, que significa síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID. Son distintas las siglas, pero hablan de lo mismo, de una inflamación que se produce posterior a la infección por el coronavirus y que tiene ciertas características que se las voy a dejar aquí mientras, pero que les voy a ir mencionando más adelante y vamos a volver a estos temas. Este que ven aquí es el afiche que nosotros como Sociedad Chilena de Infectología armamos para ir alertando a los papás y a los servicios de salud para estar alertas y detectar a tiempo este síndrome. ¿Y por qué es importante hablar justamente ahora de este síndrome? Porque tal como se escribió en algunos papers al inicio, los casos de PIMS, que ven ustedes aquí en rojo en este gráfico que les muestro, vienen después del pic o de las positividades altas de casos de coronavirus en adultos. O sea, nosotros tenemos un aumento de los casos de coronavirus y más o menos 4 semanas posterior a este aumento se empiezan a ver los aumentos de casos en PIMS. Por lo tanto, en este periodo donde existe alta carga y alta circulación del virus en los padres de estos posibles niños que van a tener PIMS, tenemos que alertar porque de cierta manera nosotros esperamos que en unas semanas más ya vuelvan a aparecernos casos de PIMS como los tuvimos el año pasado. Porque como ustedes ven, estamos no solamente en Chile, sino en el mundo, estamos enfrentados a una segunda, tercera ola, ¿cierto?, de casos muy importantes, y en Chile van al alza los casos día a día, y la verdad es que esperamos que en más o menos 4 semanas más tengamos aparición de nuestros casos PIMS. Ahora, esto nosotros además lo teníamos descrito en Chile. Nosotros en Santiago describimos básicamente lo mismo, que después del aumento de casos que ocurrió más o menos en mayo, junio del año pasado, empiezan a llegar a los hospitales pediátricos inicialmente, pero la verdad que después esto se vio en la mayoría de las clínicas y hospitales, tanto en Santiago como en regiones. Se ve que 4 o 5 semanas después empiezan a aparecer efectivamente los casos PIMS, y se relaciona muy bien además con el número de casos, o sea, ¿quiénes fueron los hospitales que más tuvieron casos de PIMS? Fueron justamente los hospitales asociados a comunas que, como ustedes ven, tienen incidencias o un número de casos COVID muy alto, o sea, donde tenemos comunas con números altos de COVID, van a ir apareciendo luego los casos de PIMS en esos hospitales donde tenemos los atendidos a esos niños. Pero empecemos desde el inicio, un poquito qué es lo que es este virus y cómo partió. Acordémonos que los primeros casos reportados fueron en diciembre del año 2019, eso es un poco más de un año, pero consideremos que este es un virus nuevo, del cual seguimos aprendiendo todos los días, ¿ya? De diciembre a este año ha pasado un poco más de un año, y eso es poco tiempo para términos como científicos todavía, a pesar de la gran cantidad de información que tenemos en estos momentos. Probablemente vamos a ir aprendiendo mucho más. ¿Qué es lo que pasó?
En el mercado de pescados y mariscos de Wuhan, ¿cierto? Algunos pacientes, comerciantes y clientes de este centro de pescados y mariscos empezaron a tener neumonías graves, como se ven aquí, pacientes adultos de entre 32 a 60 años fueron los primeros descritos, esto fue uno de los primeros reportes descritos de estos pacientes que evolucionaban por un agente desconocido a tener neumonías graves, como ustedes pueden ver aquí. Ustedes probablemente están algo familiarizados con la radiografía. Normalmente las radiografías son negritas y miren las neumonias que tienen estos pacientes. Lamentablemente uno de ellos falleció. Y se le hicieron todos los estudios, todas las posibles estudios diagnósticos, y la verdad que no llegaban a tener ningún agente viral, bacteriano, ningún hongo que pudiera hacer o estar provocando estas neumonias horribles, hasta que lograron detectar en cultivos virales, en aislamientos virales, cultivos específicos para virus, empezaron a ver que ahí lograron identificar un virus y que ellos se dan cuenta al mirarlo por microscopía, que efectivamente tenía un aspecto de coronavirus, una corona en su superficie, por lo tanto, se dieron cuenta que podría ser eso, y efectivamente después cuando secuenciaron, van a mirar el genoma, los genes de este virus, se dan cuenta que efectivamente era un nuevo coronavirus que llamamos el SARS-CoV-2, o como se llamó en un inicio, el nuevo coronavirus del 2019, pero ahora lo llamamos SARS-CoV-2. ¿Y cómo puede pasar esto? Pucha, aquí están un poco las imágenes. Estos mercados tradicionales en Asia, en China especialmente, como ustedes pueden ver aquí, tienen una amplia gama de animales, los cuales pueden encontrarse tanto vivos como faenados, pero no en las mejores condiciones, y conviven en estos mercados humanos y animales, tanto vivos como digo, como faenados, donde la transmisión entre animales y las personas se facilita. Y el número de animales que podemos encontrar y la variedad de animales que podemos encontrar en estos mercados es súper, súper variable, y podemos esperar que la zoonosis o las transmisiones de algunos agentes bacterianos o virus desde cualquiera de estos animales al humano sigan ocurriendo, ¿ya? Y eso es algo como que también del que hay que estar alerta para futuras eventuales infecciones. ¿Qué es lo que pasó? Los coronavirus normalmente circulan en murciélagos. Los murciélagos son como el reservorio, el lugar de reserva de los coronavirus donde normalmente habitan. Y los murciélagos se enferman, se infectan, se mejoran de coronavirus y ellos lo tienen. ¿Qué es lo que pasa? Que estos coronavirus también pueden transmitirse hacia otras especies, ¿ya? Es una transmisión entre especies. Esto no ocurre siempre, ocurre justamente cuando los murciélagos están muy cerca de ciertas especies, y desde estas especies que están más en contacto con humanos se puede producir la zoonosis o la transmisión desde este virus al humano con pequeñas variaciones en el virus. Y esto ha pasado antes. Esto del SARS-CoV-2 pasó, se supone, el año 2019, utilizando probablemente el pangolín, que es un mamífero bien especial, que está presente en estos mercados, está presente en los mercados de Asia, pero también había pasado el año 2003 y el año 2012 con el SARS, el virus del SARS, que nosotros tuvimos un brote principalmente en Asia, no aquí en Latinoamérica, pero en Asia, y el MERS, pasando en estos dos casos por otros animales, por la civeta las palmeras, que es como un felino, y por dromedarios para el caso de MERS. Y en estos casos se produce una transmisión al humano. Una vez que ocurre esta transmisión al ser humano, este virus puede tener determinadas características que va a ser posible que se empiece a transmitir persona a persona. Y ese es el paso clave. Es decir, cuando ya el virus pasa de un humano a otro humano y es capaz de seguir esa cadena, es cuando podemos terminar en pandemias, ¿ya? Lo interesante de esto es que esto no es la primera vez que pasa, no pasa solamente para coronavirus, ha pasado también con los virus influenza, donde los reservorios también pueden estar en aves, en cerdos, como lo hemos visto para las otras pandemias, y probablemente esto va a seguir pasando. ¿Qué es este SARS-CoV-2? Bueno, es un virus respiratorio, ¿ya? No afecta a nuestro sistema respiratorio. Lo llamamos que es un virus envuelto porque tiene un manto de lípido, de grasas.
tiene un genoma, es decir, su material genético es de tipo RNA, eso habla de un poquito de cómo se comporta en la célula y cómo es su ciclo de multiplicación, y tiene distintas proteínas en su estructura, de las cuales la más importante es la proteína S o proteína Spike, que ven ustedes aquí, que es la que es de las más importantes para la entrada del virus a las células, y además es muy importante porque hacia ahí están dirigidas las respuestas inmunes, que probablemente son protectoras, y por eso también están enfocadas ahí las vacunas que tenemos disponibles. A ver, espérenme un segundito, déjame ver bien si tengo bien la presentación. Un segundo. Recuerden ir haciendo sus preguntas para contestar al final de la presentación. Las pueden ir dejando en el chat. Ahí sí, volví, ¿no? Sí. Ya. Entonces estábamos en la diapositiva, espérame, es que en esta diapositiva donde estábamos hablando de la proteína S. ¿Cómo es que el virus a nosotros nos infecta? El virus llega vía respiratoria, llega a nuestra vía respiratoria, y nuestras vías respiratorias y también en nuestras mucosas presentan distintos receptores, pero este receptor, que es el AC2 o la enzima convertidora de la angiotensina 2, que ustedes probablemente han escuchado, es una proteína que se encuentra en nuestras células, y gracias a ese receptor, que es una proteína que como que toma contacto con este virus, el virus entra a la célula. Una vez que entra a la célula, se produce todo su ciclo de multiplicación, de manera que el virus finalmente se forman millones de copias de este virus, y finalmente es liberado por esta célula que se transforma como en una máquina productora de virus, y este virus sale y puede infectar a las células de al lado, ¿cierto? Y va avanzando en nuestros distintos órganos. Este es un poco el ciclo replicativo. ¿Cuál es el problema? Es que este receptor, que es capaz como de recibir el virus, está presente en distintos órganos. Está presente en los pulmones, en el hígado, en el riñón, en los intestinos, en el cerebro, en los ojos, en la nariz, y muy importantemente también está en el corazón y en los vasos sanguíneos, ¿ya? Y esto que esté presente en el corazón y en vasos sanguíneos se cree que es una de las claves de la enfermedad como tal. No tanto y no solamente la infección que produce en los pulmones, que eso es lo que primero se vio, lo que primero se describió, sino que efectivamente en los casos graves, en los que no hay una respuesta, como vamos a ver más adelante, una respuesta adecuada, puede ir a afectar otros órganos, y para el caso en el fondo, o sea, donde está orientada nuestra atención en este caso, es en la presencia de los receptores en corazón y en vasos sanguíneos. Esta infección, todo este ciclo de multiplicación del virus, ¿cierto?, produce en muchos de nosotros, o sea, en casi el 80% de nosotros, produce casos leves. Es decir, nosotros vamos a tener la infección, todo este ciclo de multiplicación se va a producir en nuestras vías respiratorias, probablemente vamos a tener los síntomas típicos de dolor de cabeza, un poco de dolor de garganta, pero nada más que eso. Pero existe un porcentaje que es más o menos 20%, que son pacientes que van a necesitar ser hospitalizados, van a tener síntomas más bien graves, y de hecho hay un porcentaje del 5% que finalmente va a necesitar una UCI, y de esos aproximadamente un 2% puede terminar siendo grave. Eso en términos generales en adultos. En niños, lo vamos a ver más adelante, es un poquito menos, pero quiero que se quede con la idea que la mayoría de los pacientes tenemos enfermedad leve, pero hay casos también graves.
¿Qué es lo que pasa con este SARS-CoV-2 en niños? Bueno, en un principio no sabíamos cómo cómo iba a afectar a los niños, cómo iba a afectar a ciertos grupos de niños. Los informes epidemiológicos que ya han salido en Chile, el último salió hace un par de días, pero se mantienen los números, ¿cierto? Hablan que de un total de casos, que en enero del 2021 eran 700.000, ahora estamos sobre 1 millón de casos, ¿cierto? Confirmados COVID totales, aproximadamente un 10%, y sigue siendo un 10%, se produce en niños, niñas y adolescentes. Ya actualmente tenemos 1.100.000 de esos casos han sido en estos niños. Y se van dividiendo en los distintos grupos etarios, no hay ningún grupo que sea mayoritario, pero se distribuyen en todas las edades. Existe un porcentaje de hospitalización que para adultos, no sé si se acuerdan, habíamos visto que era un 20% más o menos de los casos podían requerir hospitalización o un manejo médico más avanzado. La verdad que en los niños se ha visto que este número es menor, de 2.5, incluso 2% hablan en Estados Unidos, y la letalidad, que es del 2% aproximadamente en adultos en total o de los casos totales, en niños la verdad que es bastante menor, con 0.07. Actualmente tenemos cerca de 80 pacientes fallecidos, la mayoría con causas, con otras comorbilidades. Y en Chile, que es lo que yo un poco les mostraba, estas son las curvas epidemiológicas, las curvas de los niños que ustedes ven aquí, de niños, adolescentes y adultos, o sea, niños, niñas y adolescentes, se comportan bastante parecido a las curvas de adultos. Es decir, hay pic en adultos y empiezan los pic en niños. ¿Por qué? Porque los adultos contagiamos a los niños. Esa es un poco la idea. Acá en el inicio de la pandemia nosotros teníamos más casos en adultos que en niños, no se ve tan pronunciada la curva en niños, y esto probablemente porque no buscábamos con la misma intensidad los casos en niños. Yo creo que en esta segunda ola vamos a ver más bien el espejo de las dos curvas de incidencia. Los síntomas de los niños son, del COVID en general, son similares a los del adulto, tienen dolor de cabeza, pueden tener tos, fiebre y dolor de garganta y dolores musculares, pero aparecen también algunos dolores abdominales que pueden estar relacionados con PIMS, como dijimos más adelante. Ahora, ¿por qué el virus produce una enfermedad más leve en los niños? Hay distintas teorías, ¿ya? Algunas hablan de teorías más bien inmunológicas, que dicen que los niños, al estar siempre contactados con virus y están siempre con un sistema inmune preparado para atacar o defenderse de distintos virus que los afectan durante la infancia, eso los ayudaría también con la infección por el COVID-19, por el SARS-CoV-2. Y lo otro que también pudiera ayudarlos es que ellos tendrían menos cantidad del receptor del AC2 que yo les mencionaba. Por lo tanto, el virus tiene menos de dónde agarrarse. Eso también es una realidad. Inmunidad, menos receptor. Pero ¿qué es lo que más los ayuda y lo que creen que tiene que ver más con la gravedad final del corona, no con la infección, sino por qué los niños no terminan tan afectados? Es porque los niños tienen arterias y un endotelio, que es lo que cubre por dentro los vasos sanguíneos y el corazón, tienen un endotelio más sano. Y algo de lo que yo les mencioné, el COVID-19 produce importantemente una infección en el endotelio y una alteración del endotelio en adultos, y el adulto que tiene un endotelio más dañado pudiera terminar con una infección más grave. En cambio, en niños tendríamos un endotelio más sano. ¿Qué es lo que pasa y cuál es la preocupación de los cardiólogos, sobre todo de adultos? Es que en los cardiópatas, o sea, los pacientes con cardiopatías o con enfermedades cardiológicas, incluso de los adultos, este endotelio puede estar no tan sano, ¿ya? Y eso es lo que preocupa y lo que ha preocupado principalmente a los cardiólogos de adultos. Ellos han visto que los pacientes que tienen alteraciones coronarias, hipertensiones, pueden tener un endotelio dañado. Y hablan que este endotelio dañado también depende de cuán compensada esté su cardiopatía. Dicen
que los cardiópatas compensados, aquellos pacientes que tienen su cardiopatía bien tratada, operada, tienen una infección más leve que los pacientes que tienen cardiopatías descompensadas o con gran daño y que pudieran evolucionar más mal del COVID-19. No existen muchos reportes de pacientes con cardiopatías, menos en niños con COVID. Pero hay que estar alerta y por eso también es importante, sobre todo en PIMS, que vamos a ver más adelante por qué, tenemos que considerar que nuestros niños que tienen cardiopatías pudieran tener un endotelio que está un poco menos sano que el endotelio de niños sin la cardiopatía. Entonces teníamos esta idea de que el COVID era una enfermedad leve en niños hasta que empezaron los reportes, ¿cierto?, de estos cuadros. Esto lo sabíamos, lo de la infección leve, pero empezaron a aparecer los cuadros graves de tipo Kawasaki, que empezaron a aparecer una vez que tenían los casos en adultos. O sea, una vez que llegaban los múltiples casos en adultos, semanas después empezaron a aparecer estos cuadros hiperinflamatorios con shock o con una descompensación cardiológica o con signos de Kawasaki o de inflamación, tanto en Inglaterra, en Estados Unidos y también en Italia. La verdad que desde el hemisferio norte empezaron a llegar estas alertas. Hay algo que estaba enfermando a los niños tipo Kawasaki, tipo shock, que viene después de la infección probablemente de los padres. ¿Y qué es entonces esta infección? Bueno, se le llamó PIMS o inflamación multisistémica pediátrica, o SIM, como lo van a encontrar también en otros lados, que es una complicación afortunadamente poco frecuente, es decir, se ha calculado según los casos de COVID que tenemos y los casos de PIMS que hemos tenido, se calculan que el 0.03%, o sea, es una frecuencia menor al 1%, es poco frecuente. Es postinfecciosa, o sea, se da más o menos 4 a 6 semanas después de tener la infección o tener contacto con la infección, porque muchas veces estos niños presentan infecciones asintomáticas. Y por lo mismo, estos niños al llegar a consultar pueden tener PCRs COVID negativas, no necesariamente tienen PCRs COVID positiva. ¿Y qué es lo que es? Es una inflamación exagerada de varios órganos y que se va a manifestar en fiebre y en otros síntomas que se los dejo aquí, como son los labios hinchados o rojos, como la boca de payaso, los ojos rojos también, que es como una conjuntivitis, dolor de cabeza, incluso puede haber confusión, en algunos casos ha habido hasta convulsiones. Junto con estos labios hinchados a veces está la garganta roja, existe dolor al tragar. Y muy importante y muy frecuente son los vómitos, el dolor abdominal intenso y la diarrea, además de manchas en la piel. Un exantema, los niños se manchan tipo pestes que son de distintas formas, pueden ser de tipo alérgicas, algunas más grandes, otras más rojas, distintos tipos de manchas. Se le pueden inflamar los ganglios y, importantemente, pueden tener problemas en el corazón. La presión baja, empiezan a tener palpitaciones, pueden tener desmayos y eso habla un poquito más de gravedad. ¿Ya? Eso es básicamente el PIMS. Esto es la gráfica que hemos hecho para entregarla entre los padres también y en los sistemas de salud, en los consultorios y SAPU donde pueden llegar estos pacientes a consultar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se produce esta superinflamación? Esto es una diapositiva que quizá es un poquito compleja, pero quiero simplemente simplificarla. ¿Se acuerdan que yo les comenté cómo era el ciclo replicativo, el ciclo de multiplicación del virus? El virus llega, se contacta con esta ACE, entra, hace toda su multiplicación, y cuando hace toda esta multiplicación, la célula, al producirse esta como máquina de virus, de productora de virus, la célula se muere. Se muere por un proceso especial. Ustedes ven aquí que esta célula que estaba bien, ahora se muere, y esta célula empieza a llamar a distintas células de nuestro sistema inmune y empiezan a secretarse distintas proteínas inflamatorias que normalmente son reguladas. Se inflama
y se logra, con una respuesta inmune normal, se logra que esta célula que se muere se elimina controladamente, es decir, se muere y el resto de nuestras células inmunes la eliminan sin tanto daño. Se neutraliza o se bloquea el virus que se está multiplicando porque empiezan a producirse anticuerpos neutralizantes. Quizá ustedes también han escuchado esa palabra, neutralizar, bloquear el virus, se producen estos anticuerpos. Y todo este bloqueo más esta eliminación ordenada de las células que se dañaron, terminan con un bajo daño del tejido que está infectado, en este caso el sistema respiratorio, y además, afortunadamente, se produce memoria inmunológica. Hay algunas células que como que guardan la información, entonces una vez que tú tienes de nuevo la infección, estos anticuerpos neutralizantes son de nuevo producidos rápidamente para evitar una infección más adelante mayor, ¿ya? Esto es una respuesta inmune normal. ¿Qué es lo que pasa? En la hiperinflamación hay algo que se desregula, ya no es sano, no es una respuesta normal, sino que es disfuncional, donde hay una eliminación y una destrucción de estas células alteradas, con una gran liberación de estas proteínas inflamatorias, y finalmente se produce una tormenta de citoquinas o tormenta inflamatoria que va a terminar en un gran daño, ¿ya? Eso es lo que ocurre. Entonces tenemos dos tipos de reacciones, la normal y la que esperamos pase siempre en nosotros, en que tú tienes una respuesta adecuada, rápida, que eliminas rápidamente el virus y que generas tus anticuerpos. Esto está asociado a los pacientes que hacen infección asintomática, o sea que ni siquiera se dan cuenta que estuvieran infectados, los síndromes febriles o los que tienen infecciones respiratorias agudas que terminan. Pero hay algunos pacientes que presentan una super respuesta de citoquinas o de estas proteínas inflamatorias y unas cargas virales mayores que finalmente terminan o en las neumonias graves o los COVID graves del adulto, y en niños se cree que tiene que ver también con el PIMS. O sea, los niños, si bien al principio no tuvieron o tuvieron una infección leve, pueden terminar con una respuesta exagerada inflamatoria que les va a terminar dando como PIMS. Ahora, hay varias definiciones de PIMS. En el minuto que empezaron las descripciones en el hemisferio norte, el CDC, la OMS y los británicos definieron PIMS. Nosotros nos hemos quedado con una definición que toma un poquito de todo, ¿ya? Y hablamos de fiebre mayor o igual a 3 días, esto va con un asterisco, porque en algunos casos en que, por ejemplo, el paciente llega muy, muy grave y nosotros sospechamos que es PIMS, nosotros no le vamos a decir, sabe que espere 2 días más, ¿ya? Entonces, son fiebre de 2, 3 días generalmente, pero en caso de que el niño llegue muy grave, nosotros no esperamos el tercer día como para pensar en el diagnóstico. Pero en general es 3 días y la mayoría de los niños se presentan con fiebre mayor a 3 días, con más de los 2 de los siguientes criterios. Esto es el exantema o las manchitas en la piel, la conjuntivitis, que tengan la presión baja. Es muy importante la disfunción miocárdica y las elevaciones de los parámetros que nos muestran daño miocárdico. ¿Por qué? Porque en esta hiperinflamación, uno de los órganos que se inflaman y que tiene que ver con lo que yo les decía del endotelio inflamado, el órgano que se daña o que se inflama en ese minuto, importantemente es el corazón. Y hacia eso es donde tenemos que tener el mayor cuidado de ir a detectar esa disfunción en el corazón, sobre todo en nuestros pacientes cardiópatas. Se producen también problemas en la coagulación. También muchos de los pacientes, como les dije, presentan como esta inflamación intestinal que puede simular una diarrea, un dolor abdominal como una infección digestiva que finalmente puede ser del PIMS, más alteraciones inflamatorias que son algunos parámetros de laboratorio y la evidencia de la infección por SARS, que puede ser por PCR positiva y o serología positiva. Eso quiere decir que
En los pacientes en que la PCR sea negativa, no quiere decir que no tengan PIMS. Uno tiene que ir a buscar si es que tiene anticuerpos contra PIMS, o a veces simplemente tenemos el dato de que estuvo en contacto con pacientes positivos. Y eso también para nosotros hace sospechar en un PIMS. Ese contacto, eso sí, tiene que ser dentro de las semanas que estamos pensando. O sea, el paciente que tuvo contacto hace 2 meses, 3 meses, el año pasado con una COVID, probablemente no tenga que ver con el episodio actual. ¿A qué se parece esta inflamación? Se parece mucho a Kawasaki. ¿Ya? Aquí están en rojo algunas de las características que comparte con Kawasaki: los ojos rojos, los ganglios, esas manchitas en la piel, son muy de Kawasaki, pero hay cosas nuevas. Todo este compromiso digestivo, el compromiso intestinal, es algo bien exclusivo de PIMS. También pueden haber síntomas respiratorios, también pueden haber síntomas, como les dije, confusión, convulsiones, dolor de cabeza. Eso la verdad que no se veía tanto en Kawasaki. Y lo otro también muy importante es que muchos de estos niños tienen disfunción o alteraciones miocárdicas del músculo cardíaco, y eso tampoco se veía tanto en Kawasaki. Y este síndrome inflamatorio se puede manifestar desde PIMS autolimitados, niños que hacen fiebre, se manchan y después solamente solitos se desinflaman, hasta PIMS graves con tormentas de citoquinas y con una hiperinflamación que a veces es difícil de controlar. Por lo tanto, tenemos desde casos leves hasta graves, pero la verdad es que se ha visto que de los pacientes que hemos tenido, más de la mitad, 60%, incluso algunas cortes dicen 80%, finalmente terminan necesitando UCI. ¿Qué es lo que vimos? Bueno, en Chile ya tuvimos una primera ola de casos de COVID y tuvimos una primera ola de casos PIMS que fueron atendidos en los distintos hospitales pediátricos y hospitales regionales. La experiencia nosotros la mostramos en un paper que publicamos, gracias a un trabajo que tenemos con muchos hospitales y clínicas en Chile, en que vamos recogiendo la información de los distintos pacientes. ¿Y qué es lo que vimos? Primero hicimos un reporte muy chiquitito de 27 pacientes, pero la verdad que esos 27 pacientes nos hablaron rápidamente de qué es lo que nos iba a pasar. La edad de los niños es más o menos promedio de 6 años, pero efectivamente tenemos casos desde recién nacidos hasta 14, 15, 16, incluso 21 años. Más o menos la mitad son de sexo masculino. Hay algunos que tienen comorbilidades y tienen hartos, como les dije yo, fiebre, dolor abdominal, diarrea, etc. Hay, como les dije, algunos tienen la PCR positiva, pero otros no, y la mayoría tienen la serología positiva. Gracias a este trabajo nosotros ya sacamos un protocolo de atención del PIMS para el MinSal, y estamos sacando hoy día otro nuevo, y estamos, como les dije, dando la información para los distintos consultorios para que puedan actuar como con rapidez. La idea, y por qué es importante que todos sepamos, la idea es consultar precozmente, o sea, llegar al diagnóstico lo más precoz posible, porque una consulta precoz va a permitir derivar al paciente a un centro que tenga cuidados intensivos. Como les dije yo, varios de los pacientes necesitan cuidados intensivos, y necesitamos exámenes y clasificar a estos pacientes rápidamente según la gravedad, ya sea con o sin compromiso cardíaco, y con eso ver si es que va a necesitar cuidados intensivos. Necesita un tratamiento antiinflamatorio bien intenso según cuál es el tipo de PIMS que tiene, y se necesita un manejo por especialistas y discusión caso a caso. O sea, necesitamos tenerlo en un hospital idealmente con especialistas que estén discutiendo los casos, o que llamen y discutan los casos con gente de otras regiones que sí hayan tenido experiencia.
Al menos en el Hospital Roberto del Río, tenemos un comité COVID que se reúne diariamente, discute los casos y revisa la literatura, y como ven ustedes, además porque tenemos la oportunidad de tener distintos especialistas, vamos discutiendo con los inmunólogos, los cardiólogos, que aquí están muy metidos porque tienen un fuerte componente cardíaco, los pacientes con PIMS, intensivistas, hematólogos y con sus tratantes, por supuesto, y los residentes que se quedan de turno. Les voy a contar 2 casos clínicos para que vayamos haciéndonos la idea qué es lo que pasa. Aquí tuvimos una paciente de 3 años, sana, que tenía la fiebre por los 3 días, ¿cierto? Que yo les comenté, un exantema, manchitas en la piel, pero muy tenue. La mamá se había dado cuenta, pero era muy sutil. Tenía los ojos rojos y presentó hinchazón en las manitos. Además, había el antecedente dudoso de un familiar semanas previas con síntomas respiratorios, pero que la PCR de ese familiar había sido negativa. Finalmente, esta paciente se diagnosticó como un PIMS de tipo Kawasaki, porque se parece por las manchas en la piel. Se le dio su tratamiento antiinflamatorio y tuvo una muy buena respuesta. Y si ustedes ven aquí, esta paciente, su PCR también fue negativa, pero se ve aquí que tiene una banda, es bien tenue, pero tiene anticuerpos contra coronavirus. Y entonces eso nos hizo decir, mira, esta niña sí tuvo contacto con el coronavirus y probablemente eso sea. El siguiente caso, y quiero que vean un poco la intensidad de estas manchitas, este es el caso de un paciente que la mamá me autorizó a mostrar las fotos justamente para educar a otros papás que puedan tener este caso. Es un paciente que llevaba 5 días de fiebre alta, o sea, más de 3, tenía sus manchas en la piel, ustedes ven que tiene los labios bien inflamados, tiene también, me tienen que creer, pero sus ojitos estaban rojos, ¿ya? Y llegó con este cuadro a la urgencia sin saber mucho qué tenía. Y este paciente además tenía la presión baja, hipotensión persistente. Y además le salió su PCR de COVID positiva, que eso no lo vemos en todos los pacientes, pero afortunadamente eso apura también el diagnóstico. Y también se catalogó como un PIMS Kawasaki, se le dio tratamiento antiinflamatorio precoz y se fue rápidamente bien a su casa. Y lo hemos controlado después y anda súper bien. Por lo tanto, el PIMS necesita un alto grado de sospecha, por lo tanto es bien importante educar, difundir la información. ¿Y por qué? Porque los casos leves pueden evolucionar a graves en corto tiempo, por lo tanto es bien importante que, aunque estemos pensando en un PIMS leve, autolimitado, puede ser que en pocas horas se transforme en un PIMS con shock o en un PIMS más grave que necesita este manejo multidisciplinario, hospitalización, intensivo, etc. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos cuidamos? Aquí es importante decir y recordar, ¿cómo se transmiten los virus respiratorios? La mayoría de los virus respiratorios se transmiten de esta manera. Nosotros, estando con síntomas o sin síntomas, pero infectados, ¿cierto? Hay bastantes pacientes que al parecer hacen infecciones asintomáticas o muy poco sintomáticas de COVID. Botamos o eliminamos el virus en nuestras secreciones respiratorias, y al hablar, al toser, al cantar, al estornudar, vamos a ir a infectar a nuestros pacientes susceptibles, ¿ya? Y que en este caso son los niños que estamos orientados en esta charla. Estos pacientes son susceptibles y la verdad es que lo que se ha visto hasta el minuto es que los adultos contagiamos a los niños. Así es. Por lo tanto, si nos cuidamos nosotros, cuidamos a nuestros niños. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Detectar rápido a los enfermos y aislarlos. No salir si estoy enfermo y aislarme en mi casa si es que estoy enfermo, pensando en que puedo tener COVID, hasta que no lo descarte. Respetar mi cuarentena si fui contacto de COVID. Si yo estuve en contacto con alguien con COVID, adulto, yo me aíslo y me mantengo lejos de mis niños. Y en todo nuestro día a día, mantener, por supuesto, las medidas que evitan el contacto con COVID, el uso de mascarilla, la distancia, el lavado de manos frecuente y evitar las aglomeraciones y salir cuando no es necesario. Algo súper importante también es el lavado de manos. La Cecilia ha sido para mí siempre mi
¿cómo se llama? Mi inspectora del lavado de manos. Aquí les dejo ¿cómo se llama? Un esquema de cómo tenemos que lavarnos las manos. La verdad que tiene que ser con agua y con jabón, por lo menos 20 segundos. Tenemos que cantar la canción del cumpleaños feliz, por lo menos lavándonos las manos para que sean efectivas. Palma con palma, entre los dedos, detrás de las manos, los pulgares, detrás de los dedos, las uñas, mantener las uñas cortas y limpias y enjuagar bien. Y si no tenemos el lavado de manos, el alcohol gel bien puesto también en las distintas superficies de la mano por al menos 15 o 20 segundos antes de tocar algo, y tratar de tener alcohol gel para cuando tocamos distintas superficies en lugares que fuera de nuestra casa. Lo otro, vacunación. Ya llevamos más de 7 millones de vacunados, muchos de ellos con segunda dosis. Tenemos que vacunarnos ahora con la estrategia Capullo, que yo sé que ustedes la pelearon para tenerla. Yo los invito a vacunarse porque esa es otra manera de cuidarnos nosotros y de cuidar a nuestros niños. Así es que la vacuna también es muy importante. Hay distintos tipos de vacunas. Tenemos actualmente en Chile Pfizer y Sinovac. Es muy probable que llegue también CanSino aquí, pero también tenemos otras posibilidades de que llegue. El llamado a la vacunación, según la recomendación MinSal, ustedes como padres y cuidadores de los niños cardiópatas ya están llamados a ser vacunados. Eso. Muchas gracias por la atención. Yo espero que haya servido y ahora me quedo atenta a sus preguntas. Ya, ¿me escuchan? Primero Ceci, pedirles, ojalá si pueden prender las cámaras para ahora vernos y ver quién está preguntando y así saber también a quién le estamos hablando, por favor, y mantener los micrófonos, eso sí, desactivados. Gracias, dale Ceci. Ya. Tengo algunas preguntas para la doctora. La primera, tomándome, además de la última parte, la probabilidad de contagio con ambos padres vacunados, hablando de la estrategia Capullo, y el niño no está vacunado, obviamente por edad. ¿Qué probabilidad de contagio tengo hacia el niño con ambos padres vacunados? Espera con el micrófono apagado. Está en silencio. Está en silencio. Ahí sí. Hoy salieron datos, de hecho, de algo de eso, no sé si lo vieron, con la vacuna que tenemos nosotros disponible. La verdad es que las vacunas como concepto, las vacunas para virus respiratorio, no solamente para COVID, sino también para influenza, están enfocadas en disminuir la infección grave, la hospitalización y la muerte por estos virus respiratorios, pero no son pensadas en disminuir completamente el contagio ni la infección. Y de hecho, varias de las vacunas que están circulando disminuyen la probabilidad de infectarse, pero no en el 100%, la disminuyen en un 50%, en un 60%, ¿ya? Lo que sí disminuye mucho es la posibilidad de morir o de enfermarse gravemente por el virus, y que es lo que buscamos en este minuto porque necesitamos disminuir la carga de los centros asistenciales. Por lo tanto, si ustedes tenían antes una probabilidad de 100% de infectarse, ahora tienen una probabilidad del 50% de infectarse. Pero si ustedes a eso le agregan el lavado de manos, el cuidado, las mascarillas, el no salir innecesariamente, menos en estos minutos de alta circulación del virus, ustedes disminuyen ese riesgo aún más, ¿ya? Así que el llamado es a vacunarse, pero no olvidar las medidas de precaución, porque sabemos que las vacunas no eliminan el riesgo de contagio en un 100%, ¿ya? Y eso, y lo mismo, si yo me puse en contacto con alguien positivo por error, porque estoy trabajando y vino alguien con COVID, una vez que yo sé de ese contacto, me aíslo rápidamente y me mantengo en mi cuarentena sin contacto con mis queridos, con mi hijo, con mis niños, de manera de evitar aún más la probabilidad de contagio de ese niño. ¿Ya?
porque nosotros al no hacer eso, los estamos contagiando. Ya. La segunda pregunta es, desde su punto de vista médico, con el aumento de los casos en los que nos estamos viendo en este minuto, y por lo tanto aumento de los casos en niños, ¿se recomienda la vuelta a clases presenciales según los expertos? A ver, es que ahí hay varios factores que influyen en esa decisión final. Por un lado está la necesidad real e importante, diría yo, que tienen las clases presenciales en nuestros niños, en términos así como muy de población general, ¿cierto? Quizás en casos particulares en que tienen muy buena internet o tienen muy buena capacidad de aprender online, pudiéramos tener niños que no lo necesiten tan imperiosamente como otros. Eso por un lado, los niños necesitan clases presenciales y ya se está viendo que necesitan ir para aprender mejor, para estar más protegidos, para sociabilizar, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, sabemos que entre ellos no se transmite tanto el virus al parecer, sino si uno mantiene ciertos protocolos en los colegios y en colegios que tengan probablemente infraestructura para tener esos protocolos, lamentablemente no todos los colegios y escuelas lo tienen, entonces hay que ver como caso a caso qué colegios y qué escuelas pueden tener esos protocolos. Cumpliendo esos protocolos que ya están definidos, disminuye la probabilidad de infectarse y no han habido grandes brotes asociados a colegios. Los brotes se están dando por infección desde la casa a los niños. Eso se los quiero repetir. Ahí es donde está el mayor riesgo. Y entre los mismos adultos, los grandes brotes que hubo o los brotes que hubo en colegios afectaron más a los adultos que a los niños. Y eso ya está documentado. Pero, por otro lado, en este minuto en que tenemos una sobrecarga absoluta de los sistemas de salud y no queremos que circulen otras cosas, no queremos que circulen otros virus, no queremos que circule influenza, no queremos que circule sincicial, nada, idealmente para no sobrecargar más, probablemente en ese caso también pudiéramos decir, sabes que quizás esperémonos unas semanas más porque también está probado que al no tener clases, los otros virus disminuyen. Entonces, depende qué esté circulando, depende cómo estén los servicios de salud en ese minuto, depende también de la vacunación de los profesores, de la vacunación de la población en general y de las condiciones caso a caso de las escuelas y colegios a las que vayan nuestros niños. No se puede generalizar en este minuto, creo yo. Ceci, activa el audio. Sí, ya, ahí está. Siguiente pregunta es, en relación a la serología, usted mencionó que tenía que haber serología positiva, pocos casos de PIMS son con PCR positiva. En este contexto, ¿los test rápidos sirven como test pack como el que mostró en la foto? Tenemos, bueno, de hecho la mayoría de los hospitales y consultorios tienen test pack, es lo que más se usa, solo algunos laboratorios más grandes están usando otro tipo de exámenes para anticuerpos. Ahora, hay distintas razones por las que pueden servir. Para PIMS sirven cuando son sensibles y nos detectan el caso, sirven bastante. Nosotros, al menos en el Hospital Roberto del Río, trabajamos con un test pack que nos fue bastante bien en la detección de los niños, pero he sabido de otros hospitales que lamentablemente no funcionaron bien en sus niños, ¿ya? Y de hecho hay algunos test pack que ni siquiera están dando bien la respuesta a la vacuna, por lo tanto no es llegar y hacerse un test pack porque hay distintas calidades, hay un montón de tipos de test pack, por lo tanto lo ideal es que si lo tengan asociado a un laboratorio confiable, idealmente un hospital que esté como revisando las calidades de esos test pack. De que si son buenos, a nosotros en la atención nos sirven.
¿Ya? Han habido casos, eso sí, de serologías negativas por nuestro kit, que después le hacemos otro examen y nos salen positivas en el otro kit. Y cuando existe el nexo epidemiológico, es decir, cuando el niño dice, o la mamá dice, mire, sé que nosotros vivimos con una tía que tuvo COVID hace 4 semanas, ese nexo epidemiológico sirve incluso más de cualquier antígeno o prueba o kit. ¿El PIMS siempre es una reacción post-contagio? ¿Tiene que haber antecedentes de contagio o solamente de exposición al virus? Es que, claro, cuando uno habla de contagio o de infección, tiene que haber este proceso de infección para gatillar finalmente la inflamación, ¿ya? Pero hay varias veces en que la infección pasó completamente inadvertida en el niño, incluso en los adultos. Hay casos de PIMS que los papás nos juraron de guata que nadie había tenido COVID en su casa, ¿ya? Y que nosotros le hicimos la serología y le aparecieron los anticuerpos. Y los papás no tienen idea cuándo lo tuvieron, ¿ya? Así es que eso diría yo. La exposición sirve mucho porque uno asume que ese niño probablemente se infectó y que probablemente tiene el PIMS, pero necesita el proceso de infección para gatillar todo más adelante, como les mostré en las diapositivas de infección y de respuesta inmune. La siguiente pregunta es, bueno, preguntan cómo ha sido la experiencia de casos de niños operados al corazón y PIMS, si es que existe reporte de este tipo de casos. Por lo menos en el hospital yo tengo recuerdos de COVID positivo y cardiopatía congénita, pero no Sí. PIMS y cardiopatía congénita. No, tenemos, bueno, tuvimos casos de COVID y algún brote de COVID tuvimos en pacientes operados, cardiooperados, en un caso que llegó y no supimos que era positivo, sale positivo, y después empezaron a salir los otros positivos, y la verdad que les fue bien, diría yo. No anduvieron muy mal, de todas maneras, todos los días nos juntábamos para saber cómo estaban los niños, porque eran niños chiquititos, recién operados, y anduvieron bastante bien, salvo, diría yo, una pacientita que andaba mal de su cirugía, de su cardiopatía muy, muy compleja y que no anduvo muy bien, pero el resto anduvieron bastante bien y la experiencia yo diría que ha sido positiva en los cardiooperados del Roberto del Río y hasta yo lo que sé también del Calvo Maquena. Ya. La siguiente pregunta es, ¿qué pasa si en un colegio detectan 2 o más casos PIMS? Si existe algún protocolo, yo me imagino que la pregunta es si existe algún protocolo MinSal o algún lineamiento MinSal para esto. No los protocolos locales. Los lineamientos vienen desde MinSal, las recomendaciones vienen desde MinSal, pero es una recomendación amplia que los colegios ajustan a las realidades que vayan teniendo, y ese protocolo que los colegios hacen se presenta a MinSal o a la Seremi lo aprueba o lo rechaza según cómo le parece, si es que cumple con la normativa, ¿ya? No hemos tenido reportes de casos PIMS en los colegios, sino que de casos COVID. Y lo que sí hemos sabido que no hay muchos brotes de COVID en niños en colegios, así como han habido, por ejemplo, en hogares de ancianos, en que aparece un abuelito enfermo y después 8 abuelitos enfermos, no ha sido de esa magnitud en los colegios. Afortunadamente y gracias probablemente a los protocolos que han mantenido los niños y que la verdad que han cumplido. Los niños, a mí me ha sorprendido cómo se portan, como que están bien conscientes de esta pandemia y han aprendido a lavarse las manos, a tocarse menos. Al menos los niños que están en el colegio, en el jardín probablemente es mucho más difícil. Y la última pregunta que entró al chat ahora es, ¿cuántos días de aislamiento es actualmente recomendado para una adecuada cuarentena preventiva? Mira, se está recomendando 11 días de aislamiento en los pacientes asintomáticos o los pacientes con síntomas muy leves. 11 días.
porque se ha visto que para COVID, una vez que termina uno el día 8 o 9, ya las cargas y la carga viral, el número de virus que tenemos en nuestras secreciones respiratorias es muy, muy bajita como para seguir contagiando. Pero eso hay que mirarlo con lo de las nuevas variantes. Ojo, porque puede ser que alguna nueva variante tenga una excreción nuevamente más elevada, por lo tanto están revisando de nuevo esas cuarentenas, ¿ya? Y porque antes eran de 14 días, no sé si se acuerdan, eran 14 días y después bajó a 11. Y de hecho, en los pacientes graves, las cuarentenas podían ser hasta 21 días después del alta al inicio. O sea, se han ido acortando las cuarentenas, pero hay que estarlas revisando todo el tiempo. Ya, por Sí, ahora no. Yo tengo una pregunta. Ya. Doctora, aprovechando que está acá y usted también es especialista en las vacunas, acaba de hablar usted de las cepas, de las diferentes cepas que están apareciendo. ¿Qué se sabe de cómo reacciona la Sinovac, Pfizer, que son las dos vacunas que tenemos actualmente en Chile sobre estas cepas? Y si hay alguna relación con los casos, con el aumento de contagios de niños que se ha hablado en prensa, con la cepa brasileña, que dicen que es más contagiosa y agresiva. Sí, la variante brasilera al parecer es un poco más transmisible y pudiera tener más gravedad en lo que han descrito los brasileros, y lamentablemente en Brasil tienen un brote bien descontrolado. Por lo tanto, hay una carga viral en Brasil andando muy alta y que se está replicando no solamente en Chile, sino que en Argentina, Perú y en otros países vecinos también están teniendo los mismos problemas, y puede tener que ver con las variantes brasileras circulando en otros países. No tenemos todavía, yo encuentro, podríamos tener, pero todavía no tenemos información suficiente para decir qué es lo que está circulando. Yo sospecho que es cepa brasilera y que por eso ha cambiado un poco el grupo de pacientes que se está infectando. Y lo que sabemos hasta el minuto es que la curva de infección y de infecciones graves se quebró y se está quebrando muy importantemente en los pacientes adultos mayores, o sea, mayores de 60, 70 años que ya tienen la segunda dosis. Se está viendo cómo está cayendo los números de hospitalización en ellos. Si nosotros tenemos circulando esta cepa brasilera en este minuto, igual así los adultos mayores van para abajo, yo espero y creo que la vacuna que estamos poniendo, que en más del 90% de los casos de Sinovac, tiene aún una buena respuesta para las variantes brasileras. Pero hay que estar atentos, hay que ver qué pasa, ¿ya? Porque en este minuto los que se están hospitalizando más son los más jóvenes que no tienen puestas las dosis de Sinovac, completas al menos, y se ha visto cómo ha caído la hospitalización y las consultas de urgencia de los adultos mayores. Ya no están repletas las urgencias y UCI de adultos mayores, sino que ha bajado la edad. Y eso me hace pensar que aunque circula esta nueva variante o esté circulando, la vacuna igual protege. Así que espero que sea así en un porcentaje que permita que la circulación baje luego. Por lo menos ya no entraron más preguntas al chat. La Dani me parece que tiene otra Yo tengo pregunta. otra que me llegó a mí, que es si ya hay algún estudio o se visualiza que se aumente el grupo de vacunación y empiecen a abarcarse a los niños. Sí, hay estudios, los que más han avanzado en estudios son Pfizer, y afortunadamente Sinovac también tiene datos hasta 3 años en niños. Los datos de Sinovac todavía no están publicados, pero puede ser que aparezcan los datos también y se entreguen de la misma manera que aparecieron para la autorización del ISP. Y lo que dicen es que para mayores de 3 años y en niños, la respuesta inmune a la vacuna es muy buena, incluso mejor que en adultos. Y el tipo de vacuna que es Sinovac, que es una vacuna inactivada, es una vacuna muy inocua y que usamos en niños, por lo tanto podríamos eventualmente usarla.
Y para Pfizer también están teniendo buenos resultados o desde los 12 años en adelante. Así que yo espero que antes de año tengamos aprobación para alguna de las vacunas que estamos usando para nuestros niños. Y llegadas de dosis también para ellos, porque tenemos que tener la autorización y que nos lleguen las dosis. Gracias, Ceci. Yo, ok, con las preguntas. Ya, yo tampoco tengo más preguntas en el chat. Quiero agradecer la presencia de todas las personas que se pudieron conectar y agradecer, por supuesto, a la doctora Tapia, quien nos ha hecho una exposición clara, precisa, concisa. Espero que todos hayan quedado bastante claros también con esto. No nos queda más que agradecer. Dani, no sé si quieres agregar algo. Yo por mi parte, muchas gracias a todos. Bueno, agradecerles también la presencia de la doctora. Muchas gracias, doctora. Es un honor para nosotros tener a alguien como usted aquí que nos esté dando una charla. Sabemos que el tiempo es oro, así que se haya dado tiempo para nosotros, eso ya nos dejamos, o sea, es absolutamente un orgullo para nosotros esta charla. Decirle a los papás que esta charla se grabó, que la vamos a subir a YouTube y la vamos a compartir por los canales de Facebook, ¿ya? Para que también puedan verla, y si hay algunas cosas que le quedaron, que quieren volver a escuchar, va a estar ahí. Agradecerles a todos la presencia. Esperamos haberles entregado información para que como familia de Corazones Luchadores estén más tranquilos, ir aclarando dudas, y vamos a seguir adelante con más charlas informativas que les vamos a ir contando dentro de las próximas semanas cuál es la que se viene ahora, que también es otra muy interesante. Así que muchas gracias, doctora Tapia, y gracias a todos por haber venido. Espero que les haya servido. Cualquier duda, bueno, no sé si contigo también canalizamos. Bueno, cariños a todos. Chao, chao. Chao, chao, chao a todos. Chao, gracias. Saludos desde Talca. Igual aquí, Oh, saludos a sí, Talca. Chao, muchas gracias. Chao. Chao Dani, chao Ceci, chao. Chao, Mari. Que estén bien, gracias por la charla, estuvo buenísima, me encantó. Qué bueno, ahora se viene otra después buena. Ah, tú ya sabes. Chao, cuídense todos. Tú también, cariños. Chao. Chao, chao.